En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy, tratando de seguir lo que aprendimos en las posadas, me acompaña nuevamente Tere. Tere, ¿cómo te fue la Navidad? Bien, gracias a Dios. Bien, todo. Pues ahora sí que tuvimos una Navidad como debe de ser, tranquila, ¿verdad? Y más que nada con la bendición de Dios, pero muchos de nosotros los católicos pues festejamos la Navidad, ¿verdad? Pero creo que sería una buena pregunta, bueno, más bien hacerte una pregunta, y después de la Navidad, ¿qué sigue, Andrés? Como si ya aprendimos, bueno, sabemos que nosotros llevamos tiempo aprendiendo, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios puso una persona en nuestro camino que fuiste tú, un buen maestro para nosotros, pero ¿qué seguiría después de la Navidad? Nuestros corazones se han empezado a purificar, se empiezan a limpiar de tantas cosas que traemos, pensamientos, todo lo que nos inquieta que no es cosa de Dios, pero ¿qué seguiría después? Lo que hemos aprendido acerca de la Navidad es que la Navidad no solamente son los regalos, las cosas materiales, sino que recibimos a Jesús. Sí. Jesús nace en el pesebre, ese pesebre helado que es nuestro corazón, ese pesebre frío, nace en nosotros. Pero es una buena pregunta, ¿qué sigue después? Pero antes de poder contestar la pregunta, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien guíe, quien dirija la obra que Él nos ha encomendado, y que sea Él más que nada. Ven, Divino Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, dame un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender, grande abundancia de gracia para expresarme. Guía y dirige la obra que mi Padre nos ha encomendado y llévala a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Me quedo en silencio porque es bueno que todos empecemos a orar y pedirle al Espíritu Santo allá enfrente, atrás de las cámaras, si alguien tiene problemas para aprender versículos de la Biblia, pídele al Espíritu Santo. Esta oración la hizo un santo y créalo, que le hizo bien. Y si le hizo bien a él, le va a hacer bien a usted, le va a hacer bien a mí. Por eso, poner primero por delante al Espíritu Santo, después consagramos el programa al Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, y le pedimos a nuestra Santísima Virgen que sea ella nuestra intercesora, para que si por cada like o por cada suscriptor en este programa, nuestro Señor Jesucristo nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, especialmente aquellas que ya tienen mucho tiempo, aquellas que nadie ora, que nadie reza. Ayúdenos a llevar la obra a buen término. Pónganle un like, o si usted conoce gente que esté pasando por cualquier tipo de problema, envíen este tipo de programas. Pongan los comentarios también, porque nosotros no somos perfectos. El perfecto es Dios. Y a lo mejor cometemos errores y usted nos puede sacar esos errores. Entonces, hagamos esto juntos. Esta obra no es solamente mía, ni de Tere, ni de los que están atrás de las cámaras, es de todos. Hagamos lo que Dios nos encomendó, evangelizar, pero no evangelizar cualquier cosa, sino evangelizar lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Amén. Amén. Entonces también pido perdón si la voz se me va. Les recuerdo nuevamente, salí de una operación hace poco, entonces mi garganta se cierra, se abre, pero yo creo que Dios es todopoderoso y va a permitir que terminemos este programa y que terminemos el próximo, porque tenemos 2 programas hoy que grabar, pero Él es el que hace la obra. Uno solamente es instrumento, siervo inútil, dice la palabra que yo soy. Entonces, la honra y la gloria es para Jesucristo nuestro Señor. Señor, que se haga tu voluntad, más no la nuestra. Amén. Amén. Vayamos a la respuesta, yo creo, de qué sigue después de Navidad. Y yo creo que tenemos que hacer lo que Dios nos encomendó. Ya nació Jesús, ya está en mi corazón, ya está en tu corazón. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer? Tú tienes niños pequeños, digamos así, tienes hijos, tú ya recibiste a Jesús,
Entonces, ¿cuál es lo que sigue para ti? Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas capítulo 2, versículo 21. Primeramente lo que tienes que hacer tú como mamá, yo como papá. Lucas capítulo 2, versículo 21. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Y a los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse, según las ceremonias de la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú ya recibiste a Jesús. Jesús ya nació en tu Navidad, en tu corazón, en tu pesebre. Ahora, ¿cuál es tu trabajo? Mi trabajo como esposo, como tú, como mujer, llevar por el camino recto a tus hijos. Primer punto, llevarlos a la circuncisión. El pueblo judío se circuncisaba para entrar y pertenecer al pueblo elegido de Dios. Nosotros ya no vamos a circuncisión. ¿Por qué? Porque según, no lo vamos a buscar la lectura, pero según la Colosenses capítulo 2, 12, el bautismo toma el papel de la circuncisión. Entonces nosotros no nos hacemos la circuncisión porque nosotros no somos judíos, somos cristianos. Y el cristiano se bautiza. Solamente cambiamos el método para entrar al cuerpo de Cristo, para pertenecer al cuerpo de Dios. El judío se hace la circuncisión a los 8 días de nacido. Nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a bautizar a los 8 días de nacido. Y después les ponemos el nombre. Ahí mismo les podemos poner el nombre. Después, a los 3 años, hacemos lo que los judíos hacen. ¿Qué hicieron? Presentar al niño Dios en el templo. Nosotros hacemos lo mismo. Ponemos al niño a los 3 años enfrente de la comunidad y el padre le da la bienvenida y lo presenta en la comunidad. Y eso lo tenemos que hacer. Y después, ¿qué sigue con ese niño? Versículo 40, ahí mismo, Lucas capítulo 2, versículo 40. Después, ¿qué sigue con ese niño? ¿Qué seguimos haciendo con ese niño? Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en esta fiesta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué dice el versículo 40? El niño crecía. Y lo llevaron a... Léelo otra vez. Dice, habla, Señor. Que tu siervo escuche. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos como era costumbre en esa fiesta. ¿Este es el 40? ¿Qué es el 39? No tengo curiosidad. Sí. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret, y el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio, y gozaba del favor de Dios. Ok. Primer punto. Tú ya recibiste a Cristo. Cristo ya nació en tu corazón, ya te vino tu Navidad, ya Jesús ya nació. Nuestro trabajo como pareja, llevar a nuestros hijos por el camino correcto de Dios, bautizarlos a los 8 días, presentarlos a los 3 años, y ese niño debe seguir creciendo en conocimiento, no solamente en estatura, conocimiento de Dios. Trabajo tuyo, trabajo mío, enseñarles palabra de Dios, que ellos crezcan. Hay grupos donde se le da clase a los matrimonios como lo hacemos nosotros, pero también se le da clase a los niños como lo hacemos nosotros. Y eso tiene que crecer y crecer hasta los 12 años. Lo que la Iglesia Católica empieza a los 7 y termina a los 12, se le llama recibir los sacramentos: confirmación, bautismo. Bueno, el bautismo ya lo recibiste, confirmación y primera comunión. A los 12 años
ese niño ya está listo, debe estar listo para predicar la palabra de Dios. Para predicar la palabra de Dios. Mira lo que pasó en el versículo 46. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, un niño, así debe ser, católico debe ser así. Desde pequeño sembrarle la semilla, hasta los 7 años nos corresponde, después le corresponde a la iglesia de 7 a 12. A los 12 años ese niño ya debe tener sabiduría de lo que es la fiesta, lo que es la misa, lo que es el Santísimo, lo que es la pasión de Cristo, lo que es la Pascua, lo que es la Navidad. Él ya debe estar completamente y debe formar un diálogo con las personas que ya tienen más maestros, que tienen una experiencia, para que él muestre qué es lo que él ha aprendido. Eso se llama confirmación. Tú ya recibiste la confirmación. Ahora la confirmación es ponerte en práctica lo que has aprendido, evangelizar, enseñar, educar. Uy, si todos los padres hiciéramos esto. Sí, porque lamentablemente, como ahorita que pasó lo del 24 de diciembre, muchos, yo creo que la mayoría, no puedo decir que todos, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría no hemos dado el valor de lo que es la Navidad, de lo que es nacer Jesús, de lo que es arrullar al niño Dios, de lo que es, pues ahora sí que no es fiesta para nosotros, ¿verdad? Sí, es algo bonito, pero siempre tener en cuenta, cuando ya estamos empezando a estudiar, que empezamos a entender las cosas, sabemos que es quererlo, ¿no? Amarlo, como decimos, abrirle tu corazón. Y es muy bonito porque ya no vives las Navidades como Navidades pasadas de borracheras, de pachanga, o sea, ya ves la Navidad muy, muy diferente y se vive con una tranquilidad y con un amor muy diferente a las Navidades pasadas, porque tu mente, tu corazón, creo que todo empieza a cambiar. Y es empezar a saber qué es en realidad la Navidad. Dios no tiene nada en contra de tomar. Lo que tiene en contra es de emborracharse. De que te ¿Sí? No vamos a meterle a la Biblia lo que no es. Dios no castiga el tomar cerveza o tomar vino. No, puedes tomar. El problema es el exceso. Tienes que saber controlarte. Pedirle a Dios que te dé el don del Espíritu Santo, que es el dominio personal. Y no solamente en el alcohol, en todos los vicios. Entonces, aprendimos qué es la Navidad. La Navidad es el inicio en nuestro corazón de lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Un niño que nace bajo la gracia de Dios, ahí va a permanecer cubierto bajo la gracia de Dios. No hay nada que lo desincomode ni nada que lo aflija. Si no, fíjate lo que le contestó el niño Jesús ahí, en el versículo 48 creo que es. Vamos a ver qué dice. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Cuando sus padres le vieron, se sorprendieron, y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesús le contestó: ¿Por qué me buscabas? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre? Sí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, porque dice, ese es mi trabajo, ese es el propósito tuyo, el propósito mío, de todos. Nacimos para estar en la casa de nuestro Padre, de nuestro Padre. Dios siempre nos deja una casa en donde debemos estar. Ahorita lo vamos a ver más enfrente, yo creo en el otro programa. Pero me recuerdas en el otro programa de esto, por si no se me olvida. Pero él, tú y yo debemos estar haciendo la obra de Dios. Y la obra empieza en la iglesia pequeña que es la familia. Educar a nuestros hijos,
hacerlos responsables, amorosos de Dios. Eso es lo que yo admiro mucho del pueblo judío. Bueno, de los ortodoxos, de los que siguen en realidad, porque hay judíos que ahorita que ya no les importa nada la religión, de ellos quieren vivir una vida libre, se hicieron igual que nosotros, o sea, que en el mundo. Pero los que siguen, los ortodoxos que siguen, los hijos crecen derechitos, amando primeramente a Dios sobre todas las cosas, llevando a cabo el primer mandamiento. Entonces, cuando ese es el trabajo como un niño, ¿qué vamos a hacer después de Navidad? Después de Navidad, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Educar a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa si tú eres soltera y yo soy soltero y no tenemos hijos? Entonces, hacer lo que Jesucristo hizo como adulto. Y vamos a ver lo que Jesús hizo. Marcos capítulo 1, versículos 9 al 13. Marcos capítulo 1 del 9 al 13. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Ahí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando tú ya eres adulto y no tienes familia, no estás casado y no te has sido bautizado, lo primero que tienes es como Jesús, bautizarse en el río Jordán. No necesariamente en el río Jordán, miento. Bautizarse, acordarse que, esta es una, ya que tocamos eso, nosotros no somos bautizados por agua, somos bautizados por el Espíritu Santo. Son dos tipos de bautismo. El de Juan para arrepentimiento por medio de agua, simbología, y nosotros por el Espíritu, porque hay muchas religiones que si no hay agua, tú no te puedes bautizar. Ahí mismo el versículo 8 creo que lo dice, dos tipos de bautismos. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No iba a tocar eso, pero por algo Dios lo pone. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, si no hay agua, una rociadita nada más. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. Porque en realidad lo que recibimos nosotros, el bautismo, es el del Espíritu Santo. Juan 3 te lo dice: el que nace de la carne es, pero el que nace del Espíritu Santo es. Entonces nosotros somos bautizados por el Espíritu. Desgraciadamente religiones falsas enseñan todo lo contrario, pero bueno, no es el tema de hoy. Pero Jesús se bautizó y después fue llevado al desierto a ser puesto en prueba. ¿Cómo se le llama esto? Después de que ya es bautizado, ¿qué es lo que sigue? Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículos 14 al 16. Hechos de los Apóstoles capítulo 8, del 14 al 16. Hechos de los Apóstoles capítulo 8, 14 al 16. Después de que tú eres bautizado, Jesús hace lo siguiente. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se había bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lo que nosotros llamamos la confirmación. Jesús se bautiza, después se confirma a los 50 días. ¿Por qué 50 días? Por el Pentecostés. 40 días que Jesús estuvo entre nosotros y luego subió al cielo por 9 días
y al 10º cayó el Pentecostés, 50 días. Entonces recibimos el Espíritu Santo, Él nos da el poder para seguir adelante, para seguir predicando y enseñando. Estamos aprendiendo ahora de adulto, ya vimos a los niños. ¿Qué debemos hacer después de Navidad? Bueno, si tú eres papá, ya vimos a los niños. Si tú eres un adulto y no tienes familia, estamos viendo ahorita, primero, incorpórate al cuerpo de Cristo con el bautismo. Se abre el cielo para ti, recibes el Espíritu Santo y Dios, Padre, te recibe como hijo. Y después recibes la confirmación. ¿Qué es la confirmación? A un adulto le preguntan, ¿renuncias a Satanás y a sus obras? Sí. Entonces tú te estás comprometiendo a decirle al diablo, fuera la pornografía, fuera las borracheras, fuera el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, el adulterio, la fornicación. Todo lo malo se va. Me encanta todo eso, pero por amor a Cristo, ahí terminó. Eso estás confirmando. Entonces, si estás aceptando a Dios, sí lo acepto. Entonces viene el obispo, no el sacerdote. Los obispos son los únicos que pueden imponer las manos sobre la persona para que reciba el Espíritu Santo. Nadie más que no sea de la Iglesia de Cristo puede hacer esto. Por eso sabemos firmemente que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, porque viene desde Pedro para acá. Pero hay gente que quiere comprar este poder. Ahí mismo, fíjate en el versículo 18. ¿Aquí mismo? Sí, en el versículo 18 hay gente que no pertenece a la Iglesia, pero quieren recibir el poder para dárselo al que les dé su gana, pero no es así. Este poder solamente es para los hijos de Dios. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofrecieron dinero y les dijo: denme también a mí ese poder para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igual el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Les pidieron dinero. Sí. Gente que quiere lucrar con las cosas de Dios. Pero mira lo que le contesta Pedro. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Entonces Pedro le contestó: que tu dinero se condene contigo, porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Las cosas de Dios, las de la iglesia. La iglesia es Cristo, Cristo mismo. Todo lo que está dentro de la iglesia es don de Dios, no del Papa, no de los obispos, no de los sacerdotes, es de Dios. Entonces, aquel que mal habla de la Eucaristía, del perdón de los pecados, de la confirmación, del bautismo, de los sacramentos, está renegando del don de Dios. Y hay gente que busca todo esto, reniega de Dios. ¿Por qué? Por el maldito dinero. Y Pedro dice: ojalá te pudras con todo y tu dinero. Las cosas de Dios no se compran, no son para hacer negocio. No son para hacer negocio. Me decía el Señor: es que la iglesia cobra bastante por casarse. Claro, si tú la quieres, la iglesia privada, y quieres aire acondicionado y quieres cobrar, pues tienes que cobrar. Sí. Pero si la quieres gratis, dile que la hagan en la misa el domingo. Ay, no hay mucha gente. Ay, entonces no. La iglesia no te cobra por casarte, te cobra por los lujos que tú estás pidiendo. Lógicamente, mal aconsejados, mal hablan de la iglesia, pero no es. Entonces, los dones de Dios no se venden. Esos son regalos de Dios. Entonces, la confirmación. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando recibes la confirmación? Que se enseñe Jesucristo. Mira, Jesucristo, ahí mismo en Marcos capítulo 1, versículos, creo que nos quedamos en el 15 y 16. Marcos capítulo 1, 15 y 16. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace cuando recibimos en la confirmación? Mira lo que debemos hacer. Marcos capítulo 1, versículos 15 y 16. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca.
Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús: síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando tú recibes la confirmación? Es activarte y empezar a predicar la palabra de Dios. Lo que Dios ha hecho en tu vida, las cosas que Dios ha hecho, las maravillas que ha hecho en tu vida, empezarlas a predicar, para que la gente que esté allá afuera se incorpore al cuerpo de Cristo, se integre al cuerpo de Cristo. Lo mismo que hizo Jesús con Pedro, Andrés. Hey, vénganse, yo los haré pescadores de hombres. Entonces no termina en Cristo, yo los enseño a ustedes, los incorporo al cuerpo de Cristo y ustedes van a incorporar más al cuerpo de Cristo. Y así es como ha crecido la iglesia. Entonces, ¿qué más sigue de la Navidad? Pues seguir enseñando y poniendo en práctica lo que Dios nos ha enseñado, y traer al cuerpo de Cristo todas aquellas personas que están allá afuera, que necesitan de la presencia de Dios. ¿Qué más sigue? ¿Qué debemos hacer? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos de palabra y de hecho. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, esto es lo que Jesucristo nos enseñó, que Dios es luz y nada sucio puede estar en Él. Nosotros nos incorporamos al cuerpo de Cristo, tenemos que estar limpios. Y aquí te menciona dos maneras de limpiarse. La sangre de Cristo te limpia. Y la confesión. Y la confesión. La sangre de Cristo te limpia, no te limpió. Porque esta es otra enseñanza de los hermanos protestantes. Nosotros somos limpios por la sangre de Cristo. Aquí no dice que somos limpios. No. Aquí nos limpia. Limpia, muy diferente. ¿Por qué? Porque todos los días estamos cometiendo pecados, todos los días. Entonces necesitamos esa sangre que nos limpie todos los días, hasta el día de nuestra muerte, cuando recibimos la unción de los enfermos. Hasta ese día tomamos la sangre de Cristo que nos limpia. Entonces, pero antes de recibir esa sangre, confesar nuestros pecados. Por eso Dios dejó sacerdotes, allá por Juan 20:23 le dijo, al que le perdone los pecados les serán perdonados y al que se los aten les será atado. Entonces, para recibir la sangre de Cristo, tenemos que ser primeramente perdonados, limpios. ¿Cómo? Por la confesión. ¿Qué sentiste tú el día que te confesaste por primera vez? Pues bien, porque ya llevaba bastante tiempo sin hacerlo. Y creo que, ahorita no lo he hecho, ¿verdad? Pero pues creo que Dios nos habla todo el tiempo y ahorita volví a decir la confesión, ¿no? O sea, siempre te lo pone en la mente, no lo has hecho. Aunque pensamos que no, pero sí, siempre estás ahí. No lo he hecho, ¿por qué? No sé, ¿verdad? Pero en realidad siempre nos está diciendo, lo tienes que hacer. O sea, una vez que ya
empiezas a cambiar en muchos aspectos, como dice aquí, son pescadores de hombres, ¿verdad? Lo que dijo ahorita, el pedacito que leímos. Y creo que sí, a muchos de nosotros nos habló, ¿verdad? Y a todos nos ha cambiado en muchas cosas, en nuestra familia, en nuestros hijos, pero es gracias a que estamos aprendiendo y como dice la Biblia, es nuestra mejor guía para ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, amigos, y todo lo que las personas que nos ven a nuestro alrededor van a ver un gran cambio, todo el tiempo lo ven. Y como dices tú, nosotros solamente somos un instrumento que probablemente, a lo mejor muchos de nosotros no sabemos, todavía decimos, a lo mejor yo todavía no le ayudo a nadie, o sí, pero a veces con esa palabra de aliento o esa palabra de decir, tú puedes, va a seguir adelante esa persona. Y creo que es lo que Dios quiere, que ese que digamos, tú puedes, pero no que digamos nosotros, sino que digamos, Cristo te va a ayudar y tú vas a poder. Es incorporarse al cuerpo de Cristo y tú estás así, bajo la gracia de Dios. Nada te quita esa paz, nada. La única manera es que tú te salgas de esa paz. Entonces ya confesaste tus pecados, ya estás limpia. Ahora, ¿qué sigue? Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena diciendo, esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí con la mía sobre la mesa. Palabra de Dios. Aquí hace Jesús dos cosas. Primeramente, instituye el nuevo sacerdocio. Hagan esto, eso se llama orden. Hacer esto es una orden sacerdotal. ¿Por qué sacerdotal? Porque no solamente les da una orden, también les entrega un nuevo sacrificio. Esto es mi cuerpo. Entregar el cuerpo. ¿Por qué entrega un cuerpo? Vamos a ver. Le da, se llama orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque les da una orden y les entrega una ofrenda para Dios, que es su propio cuerpo. ¿Por qué nos da el cuerpo? Porque allá por Éxodo capítulo 32, en el versículo 2, cuando Moisés sube a hablar con Dios, se tarda mucho, los 40 días, y a estos empiezan abajo a desesperarse. Danos un Dios. Danos un Dios. Pidieron a alguien, algo que pudieran tocar, porque el Moisés no sabemos ni qué onda fue con él. Entonces danos algo, danos un Dios. Ellos querían un cuerpo, algo que pudieran tocar. Por eso Cristo viene y dice, esto es mi cuerpo. ¿Quieren algo para adorar? Esto es mi cuerpo. Pero ahora el diablo los engaña. Eso es mentira. Uy. Y hace la orden sacerdotal. Sacerdotes, sacrificio. Una orden sacerdotal. Increíble. Nos deja Dios la Eucaristía. ¿Pero para qué es la Eucaristía? ¿Para qué nos dijo Dios la Eucaristía? Hasta aquí hemos aprendido. Después de Navidad, entonces, ¿qué sigue? Como papás, incorporar a nuestros hijos en la iglesia por medio del bautismo. Presentarlos a los 3 años. Educarlos de los 3 a los 7 con palabra de Dios. De los 7 a los 12 llevarlos a la iglesia para que se eduquen, reciban la comunión y la confirmación. De los 12 ellos ya pueden predicar la palabra y deben enseñar la palabra con gente de su propia edad a lo mejor. ¿Para qué? Para que empiecen a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus casas, en sus vidas,
y hacemos gente buena, hacemos gente conforme a la palabra de Dios, adoradores de Dios, que es nuestro propósito. Si tú eres adulto y no tienes hijos, entonces si no te has incorporado al cuerpo de Cristo, hacer lo mismo que Cristo, bautizarse, recibir la confirmación como dice Hechos de los Apóstoles, después como Cristo salir a predicar la palabra y buscar y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y meter gente a la iglesia de manera de mostrarles lo que el poder de Dios tiene y seguir los mandamientos, como dijo Juan en la primera carta de Juan capítulo 1:5 en adelante. Seguir los mandamientos que Jesús nos ha encomendado para estar bajo la gracia de Dios. Nada sucio puede estar bajo la gracia de Dios. Tenemos que estar limpios y la única manera de limpiarnos es por medio de la confesión de los pecados y la sangre de Cristo que nos limpia, la Santa Eucaristía. Y eso nos permite estar incorporados en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué Dios nos dejó la Eucaristía aparte de esto? Mañana te la platico, porque ahorita ya el tiempo nos alcanzó, pero mañana vamos a hacerlo. Recuérdame la pregunta que te dije que me acordaba, ya se me olvidó, pero algo, y primeramente Dios mañana. Entonces ya con esto queda esto de ¿para qué? ¿Qué es lo que sigue después de Navidad? Creo que queda claro. ¿Para qué? Prepararnos desde este tiempo hasta que llegue la otra Navidad. Perdón. Y que Dios nos halle en nuestra fe completamente fortalecidos y estar diferentes. Mírame dónde estoy ahorita, dónde quiero estar el próximo año. Qué triste que ahorita estás contenta porque recibiste a Cristo y qué triste que el otro año, el otro diciembre, estés completamente alejada de Dios. Eso sería triste. Eso sería triste. Pero qué alegría para Dios permanecer. El que es de Dios permanece en las cosas de Dios, no importa qué. Así me llueva, truene y relampaguee, yo de ti no me separo. Sí. Dijo Pedro, ¿a dónde voy si tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Y que esto que hoy que Dios nos ha mostrado y hemos aprendido, lo pongamos en práctica. Es tiempo de seguir adelante junto de las cosas de Dios. Créalo que Dios nos dejó su iglesia con un propósito, refugiarnos ahí. No importa la tempestad, la necesidad, lo que usted esté pasando. Si usted se incorpora al cuerpo de Cristo y hace esto que le hemos enseñado ahorita en este tiempo, créalo firmemente que ese dolor, ese sufrimiento, esa necesidad se convierte en gozo. No me pregunte cómo. Solamente sé que Dios, para Él no hay imposibles y todo lo puede, porque Él es Dios. Él de las cosas malas saca las cosas buenas. Entonces, que lo que hemos aprendido el día de hoy lo pongamos en práctica y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él que le dé la fortaleza a ustedes y a nosotros. Y que el próximo año, en la próxima Navidad, nos encuentre más unidos. Padre Santo, gracias nuevamente por la oportunidad de permitirnos haber subido un programa más a tu canal, Señor, porque ese canal no es de nosotros, es tuyo. Te pedimos, Santísimo Padre, por tu infinita misericordia y amor, que lleves el mensaje al corazón de las personas que tiene que llegar. Derrama el Espíritu Santo en todos aquellos que están oyendo, Señor, para que sean tierra fértil y puedan entender las palabras que tú hoy, Señor mío, les has hablado por boca mía. Santísima Madre, linda, preciosa, te amamos, te queremos mucho. Hoy te consagramos a todos los que están viendo este programa y a nuestras familias, al grupo que nos has encomendado, los grupos que nos has encomendado. Te encomendamos sus ojos, sus oídos, sus lenguas, sus corazones. No solo la palabra, todo su ser, Señora mía, ya que son todos tuyos, Madre de bondad. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, como cosa, como propiedad tuya. No permita, Señora mía, que nos apartemos de tu Hijo Jesucristo, hasta que lleguemos hasta la mera presencia de Él, allá en el reino prometido. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe a ustedes, a sus padres, hermanos, amigos y familiares. El pueblo de Dios dice, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Así es. ¿Qué sigue después de Navidad?